es la última clase de esta carta. A ver, pásenlas. Que las pasen. Bien, seguimos con la serie Las cartas del Rav Shaul y estamos estudiando la primera a los tesalonicenses y hoy nos toca el capítulo 5 y último de esta carta. Entonces con esta clase concluimos la primera a los tesalonicenses y para el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, empezamos la segunda a los tesalonicenses. Aquí ya vamos en orden, ¿verdad? En el orden en el que están en la versión tradicional, en la Reina Valera, en ese orden nos vamos a seguir. Ya estudiamos todas las anteriores, desde Romanos, y ahorita sí ya nos vamos a seguir así como vamos. Nos falta Hechos, Pero Hechos no es... En algún momento, probablemente. Sí, el libro de los Hechos. Bueno, ya todos tienen su hojita. Ok, tenemos ahí 10 preguntas. Nuestro estudio de la clase, recuerda, lo hacemos en base a preguntas. Entonces, ahora le puse algunas así más fáciles, ¿verdad? De opción múltiple. Así está más sencillito. Entonces vamos a ir con la primera pregunta y Sergio nos va a ayudar a leer la primera pregunta y ahorita a ver quién se anima a escoger la respuesta correcta. Adelante, Sergio. Dice, el día del Señor en nuestro texto es una referencia a, opción A, el domingo, B, el Shabbat, C, el regreso de Yeshua. Bueno, porque empieza hablando, ¿verdad?, el capítulo acerca del día del Señor, ¿verdad? Así comienza diciéndoles a los tesalonicenses en referencia o en relación al día del Señor, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, etcétera. Entonces, esta frase, el día del Señor, ¿cómo se está abordando en este texto? Porque sabemos que es un concepto profético muy, muy importante en las Escrituras, pero no siempre se utiliza en el mismo sentido. Entonces, aquí, específicamente, ¿cómo se está utilizando este concepto del día del Señor? A ver, hermana Asunción. La respuesta yo creo que es la C, en el regreso de Yeshua, en ese texto. En este texto, ¿qué dicen los demás? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí en este texto, el día del Señor es una referencia al regreso de Yeshua. ¿Sí? Al regreso de Yeshua. Ni al Shabbat, menos al domingo, sino al regreso de Yeshua. Es porque hay que decirlo, ¿verdad? En el cristianismo llaman el día del Señor al domingo. ¿Sí? Y nosotros, pues, el día del Señor es el Shabbat, el día de reposo. Pero en el concepto profético, el día del Señor, en muchas partes de la Escritura, es una referencia al regreso de Yeshua. El día final, como se le llama también. ¿Por qué día final? Porque ese día va a marcar el fin de una era y el inicio de otra. Por eso es el día del Señor. Muy bien, número
Número 2, a ver, hermano Memo, ayúdenos por favor con la número 2. Los tesalonicenses no tenían necesidad de que se les escribiera sobre los tiempos o fechas de los tiempos finales. Vamos a ver las opciones que tenemos. Ya lo sabía. Porque ellos ya lo sabían. Es la B, porque no es importante. La C, porque nadie puede saberlo. A ver, ¿cuál van a escoger? La A. La A. ¿Todos están de acuerdo que es la A? Sí. La C. ¿Quién dijo? Sáquenla. Vale, pensé que había sido Belita. Este siempre es también un tema, ¿verdad? Medio complicado. La idea siempre en el cristianismo es que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Adón. Entonces, por eso este texto de Tesalonicenses siempre llama la atención por la manera que lo plantea el Rab Shaul, cuando dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba sobre esto. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían necesidad? Por eso, ¿será que ellos ya lo sabían? ¿O acaso está diciendo que eso no es relevante? ¿O simple y sencillamente porque es algo que nadie puede saber? Entonces, esto ya lo hemos estudiado, ya hemos aprendido que es ese concepto del día y la hora que nadie sabe, es un término hebreo. Es un término hebreo con el que se conoce a los días de Rosh Hodesh. ¿Sí? Todos los días de Rosh Hodesh son conocidos así, como el día y la hora que nadie sabe por el tema de la luna nueva, porque nadie sabe. En la antigüedad se decía, hoy con las ventajas, la ciencia, la astronomía y todo, es distinto. Pero en la antigüedad, pues nadie sabía. El ciclo de la luna, nadie sabía si la luna iba a aparecer o no en el día que correspondía. Como podía aparecer, como podía no aparecer hasta la siguiente noche. Entonces, por eso desde la antigüedad se conoció como el día y la hora que nadie sabe. Y cuando el texto sagrado dice que el Mashiach vendrá, dice que Él vendrá en el día y la hora que nadie sabe. No que vaya a venir en un día y hora que nadie lo sepa, sino que va a venir en un Rosh Hodesh, es lo que está diciendo. El Mashiach va a venir en un día de Rosh Hodesh y específicamente está hablando de Yom Teruah. Y esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que representa el día de Yom Teruah. El día de Yom Teruah era el día en que entronizaban a los reyes. O sea, un rey podía subir al trono, no sé, en el mes primero, en el mes segundo, tenía que esperar hasta el mes séptimo para ser oficialmente proclamado como rey. Entonces, Yeshua, aunque él ya, desde ya es rey o ya ha sido nombrado rey, pero será proclamado como rey de toda la tierra en un día de Yom Teruah, tal como lo especifica la Torah. ¿Y qué día es ese? Primero del mes séptimo. Entonces, por eso entendemos que Él va a regresar en un día de Yom Teruah. Ahora, ¿en qué año? Eso sí nadie sabe, ¿no? En qué año va a ser, pero Él va a regresar en un día de Yom Teruah, en el día y la hora que nadie sabe, en un Rosh Hodesh. Entonces, la respuesta correcta es la A.
Número 3, Valeria. Ay. ¿Para quiénes el Mashiach vendrá como ladrón en la noche? ¿Para los que esperan, para los que no lo esperan o para todos? Por los que no lo esperan. La B. La B. A ver, ya alguien dijo A. La hermana Leida dijo A. A ver, levanten la mano los que dijeron A o los que... Me retracto, dice Belita. Este también es otro concepto muy importante porque miren, se han escrito libros, se han hecho hasta películas con ese título, como Ladrón en la Noche, porque suena bien padre, ¿no? Bien interesante, ¿no? Como Ladrón en la Noche. Y entonces, la creencia de muchos es que el Mashiach viene como ladrón en la noche por los creyentes. Ahora, puede ser que para una parte de creyentes, pero por eso acá pusimos para los que lo esperan, porque hay creyentes que esperan a Yeshua, hay creyentes que no lo están esperando. O sea, sí creen en él, pero no lo están esperando, o al menos no como deberían. Entonces, por eso, él va a venir como ladrón en la noche para los que lo esperan, para los que no lo esperan, o para todos. Para los que no lo esperan. Para los que no lo Porque esperan. la misma Biblia dice que nosotros conocemos las señales y que no se nos han sido ocultas y debemos de estar como analizando todo atentos. Dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas. Exacto. Por eso no puede venir a nosotros, estando nosotros en tinieblas. Incluso el Mashiach una vez dio una enseñanza bien específica sobre eso, ¿verdad? Él dijo que si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón a robar su casa, pues lo estaría esperando, ¿sí? Lo estaría esperando para no dejarse robar. Entonces, en ese contexto le dice a los discípulos, velad y orad, ¿verdad? Velad y orad. Entonces, los que están esperando al Mashiach no se van a ver sorprendidos. No se van a ver sorprendidos. Entonces, él no va a venir como ladrón en la noche para los que lo están esperando. El que lo espera no se va a sorprender. El que no lo espera, ese se va a sorprender. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Para aquellos que no lo esperan, y ahí entran tanto incrédulos como creyentes, porque repito, hay creyentes que no lo están esperando. O sea, creyentes que están dormidos, como los discípulos se durmieron allá en Getsemaní. Así también. Ahorita hay mucho discípulo dormido. La noche siempre ha sido simbolismo en las escrituras como de una ceguera espiritual, de eso que no estás atento espiritualmente con tus ojos espirituales abiertos. Exacto. Entonces ahí se sabe para quiénes aplica el concepto como ladrón en la noche, ¿verdad? Para los que lo esperan, definitivamente no. Número 4, Andrés. Dice, ¿qué acciones definen a aquellos que pertenecen a la noche, a la oscuridad? Bueno, aquí no tenemos opciones, aquí tenemos que ir al texto. Y ver qué acciones definen o caracterizan a aquellos que pertenecen a la noche, a la oscuridad. ¿Qué preguntó la hermana Ketita? El capítulo. Los que, ¿qué decía, hermano? ¿Ah? Ok. Los que duermen, los que se embriagan, ¿sí? Y fíjese, uno pensaría, yendo por la lógica, ¿verdad? Pues la noche es para dormir, ¿no? Pero es interesante que diga ahí los que duermen.
Exactamente. Sí, porque pues es como dice la Escritura, la carne es débil. ¿Y a cuántas personas ustedes han escuchado decir la carne es débil para justificar el pecado? La mayoría, ¿no? Entonces, es como decir, sí, pues la carne es débil, es como, pues es que este cuerpo me fue dado para pecar. Pues es lo mismo, ¿verdad? Nada más que dicho de otra manera. Parafraseado. Sí. Sí. Pero es así, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, la carne es débil, pero cuando la Escritura dice que la carne es débil, ¿cómo complementa el texto? Porque no nada más dice eso. Pero el Espíritu. Sí. Entonces la Escritura dice, sí es cierto, o sea, la carne es débil, pero dice, pero a la verdad, el Espíritu está presto para controlar la carne, porque la carne no se manda sola. Esa es la cosa, o sea, la carne no se manda sola. El Espíritu, o sea, la mente, la libertad de decidir, el poder, el Eterno te lo ha dado para someter a la carne. Entonces, tú tienes la decisión, tú tienes el poder. Eso de que la carne es débil es nada más una excusa. La Escritura reconoce eso, pero para los débiles. Si tú ejerces el poder y la autoridad que el Eterno te ha dado, no hay tal debilidad. ¿Sí? Tú vas a controlarlo. Entonces, por eso ahí dice, los que duermen en la noche. Es una referencia, o está dentro del ámbito espiritual, como decía el hermano Lugo, de una persona que se va por la fácil. Se va por la fácil. Mira, es de noche, a dormir. Mira, aquí está esto mal puesto, no es de nadie, me lo llevo. O sea, hacer lo malo. Y no se trata de eso, ¿verdad? Sino hacer las cosas como el Eterno por lo regular quiere que las hagamos. No de la manera fácil, sino de la manera difícil. Esforzándonos. Acuérdense que el Mashiach nos habló de 2 caminos. El camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Eso es facilito. ¿Te gusta lo fácil? Pues vete por ahí, ¿verdad? Vete por ahí, autopista de 20 carriles. Vámonos. Y de bajadita, ¿no? Por ahí te puedes ir. Si te gusta lo fácil, por ahí. Dijo el Mashiach, el camino que lleva a la vida eterna está angosto, está difícil, tiene curvas, subidas, bajadas, está bien complicado. Pero tú escoges por dónde te quieres ir. Entonces, el Eterno siempre nos pone las cosas de una manera difícil. Ahorita que estamos estudiando Éxodo, que estamos empezando Éxodo otra vez, vamos a recordar que el camino de Egipto a la tierra de Canaán era un camino bien fácil, cerca de llegar. No recuerdo en aquel tiempo la cantidad de días, pero no eran más de 15 días, 11, 12 días a lo mucho les debía de llevar para viajar de Egipto a Canaán. Pero fueron 40 años. Entonces, el Eterno le gusta hacer las cosas más difícil para cumplir con los procesos. ¿Sí? Entonces, acá, las acciones que definen a los que pertenecen a la noche, a la oscuridad, son acciones negativas, son acciones fáciles, cómodas. ¿Se acuerdan? El Mashiach una vez le dijo a unas personas que ellos pertenecían a la noche. Les dijo, esta es la hora de ustedes. ¿Se acuerdan a quién le dijo eso?
A los, cuando los iban a los que fueron a apresarlo, a ¿verdad? apresarlos. Y les reclamó y les dijo, Todos los días me- todos los días he estado ahí, día tras día, enseñando en el templo. Y nunca fue para que me dijeran nada. Y ahorita vienen acá a buscarme con palos, con espadas, Dice, porque esta es la hora de ustedes. Ustedes son de la noche. Ustedes pertenecen a la oscuridad. Qué fuerte, ¿no? Pero sí, o sea, ahí es una referencia a las personas que se esconden para hacer lo malo, que no lo hacen de frente. O sea, eso también son obras de la noche, de la oscuridad. Por eso la Escritura dice que los hijos de Dios debemos actuar siempre de frente, hablar con honestidad, no hacer las cosas por detrás, ¿no? Siempre de frente. Muy bien, la siguiente, a ver, hermano Dante. ¿Qué acciones definen a quienes pertenecen al día, a la luz? Bueno, acá vamos a ver lo contrario, ¿verdad? A un hijo de la noche lo definen, pues ya dijimos, ¿no? La hipocresía, la comodidad, otras cosas. A los hijos del día, ¿qué los va a caracterizar? ¿O qué los va a definir? Vestidos de coraje, de amor, Honestidad. Se fijan puros conceptos ahí espirituales complicados. Pero eso es lo que va a definir a un hijo del día, a un hijo de la luz. Sí, su honestidad, su transparencia, su obediencia, su sobriedad, ¿no? Esto de sobriedad es que toma las cosas en serio, que no está jugando, ¿verdad? Toma todo como algo muy serio, sobre todo las cosas espirituales. Alguien que es hijo de la luz va a tomar muy en serio. Entonces, el emborracharse espiritualmente sería lo contrario. Pues sí. Hay en otra de las cartas el Rab Shaul dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Ruach. Es como embriágate del Espíritu. ¿Cómo se entiende eso? Cuando tú te embriagas con vino, tú te embriagas con alcohol, lo que estás haciendo es cederle el control de tu persona al alcohol. O sea, el alcohol te va a controlar, al punto de que hay personas que se emborrachan tanto que luego ni se acuerdan. O sea, no se acuerdan qué hicieron. La famosa cruda moral, ¿no? Que al día siguiente, qué terrible despertar y que no te acuerdes. Hoy, ¿qué hice? O qué terrible despertar y ni siquiera saber en dónde estás. Imagínense la gente que se pierde hasta ese punto, en una borrachera, que despierta y dicen, ¿dónde estoy? Ni siquiera reconocen el lugar en donde están. ¿Cómo llegué aquí? Hasta ese punto. Porque hacen payasadas y al otro día no se acuerdan de lo que hicieron. Y que eso es terrible. Pues es vergonzoso, ¿no? Porque decirle a la persona, ¿qué no hiciste esto? ¿Te caíste allá o vomitaste allá y todo? O sea, yo siento que hay que ser una vergüenza porque... ¿Y por qué? Porque le diste el control al alcohol. Y acá lo que dice es, el Rab Shaul, el consejo es, mejor dale el control al espíritu, el espíritu del Eterno. Pues si piensas hacerlo con el alcohol, mejor hazlo con el espíritu. ¿Sí, hermano? Estaba viendo esta semana una enseñanza sobre la mujer del Apocalipsis, ¿no? La
Sí. que todos se embriagaban con su vino, y hoy que la cuestión del vino y la embriaguez tiene que ver con doctrinas opuestas a lo que nos enseña Dios, ¿verdad? Ajá. Y que muchos lo tomaron por así, y esto puede existir también en el grupo espiritual, ¿no? En el grupo que nos llamamos cristianos, pues hay mucho embriaguez de ese tipo, que viene alguna doctrina fácil, y no sé, la prosperidad, cualquier doctrina de esas, y se embriagan con ese tipo de doctrinas y dejan todo lo demás, como por ejemplo que ustedes acaban de enseñar, que la misericordia, el amor, vamos a ver que eso es muy difícil, mejor vamos a tener el lana y con el lana todo se paga, y es lo que entendí la cuestión del embriaguez. Camino fácil, ¿no? Es como, o sea, el embriaguez para ellos era, por lo que yo entendí, es una enseñanza, un modo de pensar, una doctrina. Entonces podemos, como se dice Pablo, embriagarnos con los espíritu santo, pues estar llenos de embriagados de lo que es la sana doctrina. Es que también, Sí. es que también se mezcla porque una de las cosas que también puede que las personas estén embriagadas es que cometen actos perversos en contra de sus seres queridos. Entonces, y ahorita, pues, sumando a lo que dijo el hermano, es que también cuántas doctrinas hay, incluso dentro del catolicismo, cristianismo, que dañan a otros, nuestros seres queridos, solo por seguir la línea de la doctrina y no salir de ahí. O sea, estar cegados en ese momento y no comprender el por qué se hace la doctrina. Sí, o sea, las doctrinas es un tema de verdad muy fuerte, y yo creo que sí, lo que está diciendo el hermano, lo que comenta Iván, tiene mucho sentido, porque cuando hablas de doctrinas estás hablando de algo a lo que sí tú le estás cediendo el control, o sea, te ciegas. No, así dice la doctrina. En el judaísmo también pasa, ¿verdad? Recuerdo el caso de una señora que fue a un concurso de estos de cocina en la televisión, en MasterChef, y que ella era judía, pues judía. Y entonces, en uno de los retos que les ponen, la ponen a cocinar cerdo. Y la mujer está llorando, o sea, está hecho un mar de lágrimas, y se acerca uno de los chefs y le dice: oye, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? Y es que decía ella: pues es que yo no quiero hacer esto, pero está obligada porque firmó un contrato y está ahí luchando. Y a mí me llamó mucho la atención cuando él le pregunta: pero es comida. Le dice: es comida. A ver, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es que tú no puedes ni siquiera cocinar el cerdo? Y todo lo que ella decía era: porque así dice el pasuk. Y nada más. Porque así dice el pasuk, o sea, el verso. Si es que a mí desde niña me enseñaron así todo esto, entonces el cerdo es un animal inmundo porque así lo dice el pasuk, pero el chef le quería que le explicara, que le dijera: ¿pero por qué? ¿Por qué es inmundo? ¿Por qué es impuro? Y dice: porque así dice el pasuk, y de ahí no la sacamos. Entonces sí es cierto, sí lo dice el pasuk, pero las cosas tenemos que entenderlas, no solamente repetir. Eso es una doctrina. Cuando tú nada más tomas, repites algo o te dejas controlar por algo sin siquiera entenderlo. Entonces ella realmente no tenía una convicción firme por haberlo entendido, sino solo porque así se lo habían enseñado. Y saben que finalmente terminó cocinando y terminó probando, porque no había la convicción firme, no había el entendimiento de por qué la Escritura dice lo que dice. Y así son las doctrinas. Las doctrinas te enseñan algo, te establecen algo, y tú te dejas dominar por ellas. Por eso sí tiene que ver con esto de la embriaguez, porque le has cedido el control, estás cegado, no puedes ver más allá.
Esta semana leía una publicación de un pastor que tengo como contacto, que él compartió un post de otro pastor donde hablaba dirigiéndose a los mesiánicos. Bueno, no a los mesiánicos, se está dirigiendo a los hermanos cristianos, porque ahorita pues ya, la verdad es que el tema del mesianismo y las raíces está fortísimo en todas partes, y entonces hay muchos pastores en el cristianismo que ya no saben cómo hacerle para atajar, para que los miembros ya no estén oyendo o volteando a ver las raíces hebreas. Y entonces este pastor realizó un post y puso algo así como dirigiéndose a los creyentes gentiles. Y les decía: queridos hermanos gentiles, ustedes no son parte del pueblo de Dios por guardar el sábado. Ustedes no son parte del pueblo de Dios por celebrar las fiestas levíticas. Ustedes no son parte, y así. Sacó ahí un montón de cosas, ¿no? Y al leerlo, yo lo leía, me llamó la atención, y lo iba leyendo, y de esas se me aceleraba el corazón, ¿verdad? Así, y casi me volaban las manos a querer contestar punto por punto, pero dije, no me voy a meter en problemas, ya he tenido mucho de esto en el pasado, y además el pastor que lo estaba compartiendo fue uno con el que en el pasado tuve muchos desencuentros, al grado de que él, me acuerdo, hace como 8 años o 9, al final, después de varios encontronazos que tuvimos en Facebook, me dijo que me retaba a un debate público en Matamoros, y que él iba a juntar a toda la alianza de pastores de Matamoros, y que yo fuera para allá, ¿verdad? A enfrentar a todo el Sanedrín de ellos, de Matamoros. Algo así, ¿no? Y yo le dije que sí, ¿no? Claro, ponle fecha y todo, y yo voy, ¿verdad? En aquel tiempo yo todavía no sabía mucho, pero me iba a llevar al buen Abimael, que nos estaba enseñando en ese tiempo, y dije, nada, me llevo al hermano Abi, y me llevo otros 2 refuerzos, y vamos. Pero no se llevó a cabo. Al final yo creo que lo convencieron de que no era buena idea, y no se hizo. Y ahora que leí esa publicación, ¿verdad? Pues me sentí muy tentado a escribir ahí, porque realmente el escrito pues tiene muchas incongruencias. Para empezar, o sea, va dirigido a gentiles, ni siquiera saben lo que significa gentil, empezando por ahí, ¿no? Entonces tenía muchas incongruencias, pero algo de lo principal que señalaban era el tema del día, ¿no? Y que ya algo así terminaba él diciendo: viva el domingo y viva el día del Señor, y no sé qué, y cosas. Bueno, y el asunto es de que están cerrados, porque luego en los comentarios, vean los que están de acuerdo con él, pues totalmente cegados, y que nuestro reposo es Cristo, y que el sábado no, y que la ley está obsoleta, lo mismo de siempre, ¿no? Pero con total desconocimiento. Entonces tiene mucho sentido esto que dice el hermano: las doctrinas embriagan, las doctrinas te controlan, y realmente tenemos que nosotros estar abiertos. Ustedes saben, yo me he negado a volver a caer en lo mismo desde que empezamos Raíces Hebreas, y es una de las razones por las que nos hemos mantenido así como comunidad bíblica, que no nos hemos agregado a alguna alianza, porque sí las hay. Bueno, en la Alianza Judío-Mesiánica de México nos rechazaron, porque sí intentamos, y qué bueno que nos rechazaron.
hay otra alianza que se llama israelita, también nos rechazaron. Los judíos, no sé qué, también nos rechazaron. Entonces, pues dije, creo que el plan del Eterno es que nos quedemos así, abiertos, y después lo entendí, porque dije, si nos metemos a una alianza, organización, lo que sea, vamos a caer en lo mismo, encerrarnos en un cuadro, y otra vez las doctrinas, y por aquí, y esto es así, y mire, así no, así somos libres, aquí podemos debatir, podemos hablar, opinar, yo creo esto, yo opino aquello, y estamos en libertad de lo que el Eterno revele a cada uno y de comprobarlo de acuerdo a las Escrituras, porque pues así tiene que ser. Encerrarnos en un dogma, siempre lo he dicho, es como querer llenar un pozo en la playa con todo el agua del mar, y eso es imposible. El conocimiento del Eterno es infinito. Lo que la Torah tiene para nosotros es infinito. Apenas si estamos rascando la superficie del conocimiento. Entonces, pretender tener un dogma o una declaración, esto es lo que creemos, es ser soberbio, ¿verdad? Es ser orgulloso, pretender saber todo cuando no sabemos nada. Entonces, creo que por ahí va ese tema de la embriaguez. Entonces, no te embriagues, mejor embriágate del Espíritu, o sea, sé libre, sé abierto a lo que el Eterno tiene para revelarte. Muy bien, vamos a la siguiente. Hermana Asunción. Pregunta número 6 dice: no haber sido elegidos para la ira de Adonai significa que, inciso A, él nunca se enoja con nosotros. Inciso B, que estaba enojado pero ya no. Inciso C, que no sufriéramos el día de la ira. La C. A que no sufriremos el día de la ira. A ver, ¿con cuál? C. La C. Sí, es la C. ¿No? Ahora no hubo nadie con A o con B. ¿Belita? Que si Belita, que si no. ¿No? Ah, no, acá preguntaron. Ah, la C. La C. Muy bien. Ahí habla de este concepto, ¿verdad? Del día de la ira. Otro concepto profético también. El día de la ira es, hermano, un tiempo específico reservado o relacionado con los tiempos finales. Es un periodo en donde el Eterno va a derramar su ira de una manera muy especial, ¿verdad? Sobre cierto sector de la población mundial. El Rab Shaul acá dice que los creyentes, los que esperan al Mashiach, no hemos sido elegidos para la ira. Como diciendo, no vamos a tener que padecer la ira. Y ahí siempre ha habido este tema polémico acerca del rapto. Pero la verdad es que la Escritura, bueno, ni siquiera habla de rapto, habla de arrebatamiento. Pero más bien, en cuanto al tiempo del arrebatamiento, entra la polémica. Lo que sí se entiende perfectamente es que el pueblo elegido sí tiene que padecer la persecución por parte del sistema de la bestia, eso se entiende. Que el pueblo elegido va a padecer la ira del dragón de la que habla Apocalipsis, cuando dice que el dragón desciende con gran furia y ay de los moradores de la tierra, ¿no? El dragón sabe que tiene poco tiempo y va con todo. Eso también se va a padecer. Ya lo que es la ira del Eterno, bueno, ahí sí, según los escritos del Rab Shaul, puede entrar ahí precisamente el tiempo del arrebatamiento, o mejor dicho, el tiempo del regreso del Mashiach. Que recuerde que el regreso del Mashiach interrumpe la gran tribulación, detiene la gran tribulación. Pero entendemos que inmediatamente al regresar el Mashiach y que su pueblo es arrebatado,
comienza la ira del Eterno, ¿verdad? Así es como se entiende básicamente en las Escrituras. Entonces acá lo que está diciendo es, inciso C, que no vamos a sufrir el día de la ira. El día de la ira. No quiere decir que no hemos padecido la ira del Eterno, porque algo que también dice la Escritura es que una persona que está alejada de Dios, y todos en algún momento creo estuvimos alejados, dice la ira de Dios está sobre él. Entonces en algún momento experimentamos la ira de Dios sobre nosotros, pero no el día de la ira, o sea, eso es diferente. Es como decir, oye, no, pues a una mujer que le preguntan, oye, ¿y tu esposo es enojón? No, pues sí. ¿Y se ha enojado contigo? Sí, pero se ha enojado mucho. Ah, no, mucho no. O sea, me explico, hay como que niveles. El Eterno tiene un día reservado para enojarse, pero duro. Pero eso es un evento futuro. Cuando el Eterno se enojó y mandó el diluvio, no fue tanto. Se enojó. Imagínense, destruyó el mundo conocido con un diluvio, en un arranque de ira. Pero el día de la ira, eso va a ser otra cosa. Dice el libro de Job que tiene ahí unos guardaditos, ¿verdad? Unas bodegas. Sobre la cuestión del arrebatamiento, ¿tiene algo que ya hayan hablado ustedes de esto? Los videos, enseñanzas. ¿Han tocado el tema así a profundidad? No, así específico, a fondo, creo que no. No nos gusta la opinión porque es un tema muy largo. Sí. Pero en general no creemos. No creemos en nada. No, bueno, el arrebatamiento sí. Ajá, Rapto no. El arrebatamiento, pues así como lo plantea la Escritura literalmente, ¿verdad? Es que cuando el Mashiach regrese, y que dice la Escritura, sonará la trompeta y el Mashiach manda a sus ángeles a recoger a todos los escogidos. En ese mismo momento ocurre la resurrección de los muertos en Mashiach. Entonces juntos, dice Rav Shaul, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Mashiach en el aire. Entonces, y llama la atención que dice en el aire. ¿Por qué? Porque hay escritos que dicen que el Mashiach va a descender y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí mismo donde ascendió, ahí va a regresar, como dijeron los ángeles. Pero hay un tiempo que tiene que pasar. Por eso dice, nosotros lo recibimos en el aire, y entonces, mientras la ira comienza en la tierra, allá arriba, en algún lugar, ocurre dos eventos principalmente. Uno, el tribunal de Cristo, como se conoce, y dos, las bodas del Cordero. Son dos eventos que tienen que ocurrir antes de que el Mashiach descienda sobre la tierra. Entonces, en griego le llaman la parousia, que es la manifestación. O sea, cuando Él aparece, la señal aparece en el cielo, pero no desciende. Él solamente aparece ahí arriba, se queda la señal. Y nosotros vamos a encontrarlo. Cuando ya Él desciende, eso es posterior. ¿Cuánto tiempo pasa? No sé. Ahí sí creo que no. Es más, yo creo que ahí dice uno de los ángeles en Apocalipsis que el tiempo no será más. Pues creo que a partir de que el Mashiach regresa, el tiempo, como lo conocemos, sufre una interrupción. Hasta que Él descienda, instale su reino, y ahí comienza el tiempo otra vez a contar 1000 años. Pero ahí hay un ínter entre su regreso y lo que pasa, las bodas, el tribunal, la ira del Eterno sobre la tierra. ¿Cuánto va a durar eso? No sé. Pero el rapto era el que decían que años, ¿no? Bueno, los que creen en el rapto, creen que el rapto, bueno, hay tres posturas, ¿no?
Pero algunos creen que el rapto ocurre al inicio de un periodo de 7 años. Al inicio. La iglesia es raptada y vienen los 7 años de tribulación, que no son de tribulación. O sea, su misma doctrina se contradice, porque creen que los primeros 3 años y medio van a ser de paz y tranquilidad, y justo a los 3 años y medio el anticristo se quita la careta, comienza la persecución. Entonces hay otros que creen que a los 3 años y medio ocurre el rapto. Y hay un tercer grupo que creen que el rapto ocurre hasta el final de los 7 años. Le llaman pretribulación, posttribulación y midtribulación. Pero bueno, son doctrinas cristianas, ¿no? Nosotros sobre el arrebatamiento no es como que tengamos establecidos días o meses. Quien escribió sobre esto es el profeta Daniel. Y bueno, Apocalipsis también toma el texto de Daniel. Pero cuando Daniel habla de esto, él da como punto de partida la abominación desoladora. Tenemos que analizar qué es la abominación desoladora. Y tenemos que hablar en los términos de días. Siempre hace una referencia a 3 años y medio, tanto en Daniel como Apocalipsis. 3 años y medio. Las 70 semanas de Daniel. ¿Alguien me preguntó sobre eso? ¿No? Yo fui y le dijo que si me podía dar un estudio sobre las 3 semanas porque me preguntaron y me dieron estudios. Que te movieron el tapete, ¿no? Algo así. Sí. Bueno. Okay. Los adventistas son tremendos, ¿eh? Sí, le saben bastante. Me refiero a que tienen muy bien sustentadas sus creencias. Entonces, por eso, de pronto sí te medio sacuden. Y luego me dijo, si te estoy hablando de estas cosas, ¿qué tal si te hablo de la profecía de los 1000, no sé qué? No. Piensa como Te apantalló ya. Y ella se me dijo y yo, bueno. lo mandó a nacer de nuevo. Qué bárbaro. Bueno, entonces vamos a agendar, revisar la semana 70 y el arrebatamiento, para próximamente revisarlos. Por ahí a lo mejor programamos un taller especial o algo para dedicarle un buen tiempo. Y no nada más una clase, ¿no? Pesa excelente. Sí, pesa está pesado. Bueno, entonces vamos a agendarlos por ahí estos 2 temas que son muy, muy interesantes. ¿Qué dice la hermana Poli? Me quiero mover porque no. Es sorprendente ver cómo algunas personas en nombre de Dios dicen que hacen lo correcto y rechazan o condenan de antemano a las personas. Sin embargo, si realmente hicieran lo que demanda la Torá, evitarían hacer actos de injusticia. Exacto, hermana Poli. Sobre la embriaguez. Bueno, ahorita vemos los comentarios porque ya se me pasaron. Escuchaba una enseñanza del rabino Dan Ben Abraham, en donde él está hablando algo acerca de esto que mencionaba la hermana, ¿no? De las personas religiosas que dan, pues sí, una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Y él daba un testimonio. El rabino tiene un hijo ya grande que tiene muchos años que no lo ve y que no habla con él. Y él daba el testimonio ahí que su hijo no le habla porque los rabinos de su hijo le prohibieron hablarle. Entonces, como el Rab Dan Ben Abraham es mesiánico
cree en Yeshua. Entonces los rabinos de su hijo le dicen que su padre está en, pues no sé qué palabras usan, ¿verdad? Pero es que es un idólatra y que no le debe de hablar. Entonces su hijo no le habla. Y él da ese testimonio y bien impresionante, ¿no? Porque pues yo siempre lo he seguido y escucho sus enseñanzas y todo. Y nunca lo había escuchado hablar de ese tema. Y habló de ahí, de ese tema, pues con mucho dolor, llorando. Y fue, pues, duro, ¿no? Y más duro porque, bueno, por lo que dijo, no dijo los nombres, pero por lo que mencionó, entendí a qué rabino se estaba refiriendo. Y es Shalom Arush. Porque él dijo en su testimonio, no, pues, y te hablan que el jardín de la paz y que es, y que ya, no necesité que dijera el nombre, ¿no? Entonces, pues sí te pega, ¿no? Porque a mí me gusta Shalom Arush, también lo sigo y leo mucho sus enseñanzas. Antes veía muchos videos también del rabino Jonathan, que es discípulo de Shalom Arush. Sí, que empieza siempre con un chiste, ¿no? Sus videos. Y me encanta mucho. Pero escuchas algo así y dices, pues, te decepcionas, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero siempre están buscando sus videos de changos. ¿Cómo no? Sí. Porque hubo mucho tiempo que yo también escuchaba y le echan algo. Ajá, y cosas así. Y dices, no, ya no puedo seguir aquí insistiendo porque te ofenden, o sea, te ofenden. Sí. Eso es su intención, ¿verdad? Para que dejemos y nos digamos a ellos, pero sí se siente que siempre te están. Que son los de Breslev, ¿no? Mundo Breslev. Sí. Sí, son duros, o sea, tienen muy buena enseñanza, pero ahí te das cuenta, pues, lo que realmente hay. Saben que tienen seguidores de nosotros, por ejemplo, de este movimiento, ellos saben que muchos los seguimos, Sí. por eso aprovechan estas oportunidades para echarnos ahí. Sí, y lo dicen sutilmente, pero si les preguntas directamente, y si te contestan, por ejemplo, en privado, sí te avientan bien fuerte, ¿verdad? Entonces, pues es triste ver esas actitudes, digo, carentes de lo que decíamos hace rato, de misericordia, ¿no? Carentes de amor y en cambio cargadas de doctrina y de imposición, ¿verdad? Entonces, pues qué triste. Yo escuché el testimonio de Dan Ben Abraham y dije, qué duro, no poder hablar con su hijo por muchos años debido a una diferencia doctrinal. Y es terrible porque a final de cuentas, quieran o no aceptarlo, el Mashiach es el mismo para ellos y para nosotros. Y como dijo el Rab Shaul, al fin de tiempos todo Israel será salvo y van a reconocer y doblegarse ante el Mashiach Yeshua. Pero qué triste que mientras tanto haya esas tragedias, ¿no? Esa separación de carácter doctrinal entre los grupos. Pero bueno. Ahora sí, hijos de oscuridad. Sí, la misericordia es la solución ahí también. Bueno, siguiente. ¿Cómo dijo el Rab Shaul que se debería tratar a los líderes espirituales y por qué? Muy bien, ya los consejos finales o instrucciones finales. Que se les reconozca y que los tengamos en la En muy alta estima, con especial amor. Por todo lo que ellos hacen por nosotros. Muy bien, entonces hay una recomendación ahí, ¿verdad? No es el único caso, en varias de sus cartas el Rab Shaul da esa misma recomendación de reconocer, de honrar a los líderes espirituales, que es algo que él era un líder espiritual, entonces él de alguna manera quería que en las distintas congregaciones se llevara a cabo esto como una práctica, tratar a los líderes con respeto, bendecir a los líderes, reconocer su trabajo, etc. Número 8,
Los ociosos, los desordenados. A los de está deprimido, cárgale más. Pues, Los ociosos, ¿no? Los Sí. los Porque a los flojos. de poco ánimo dice que los alienten. Sí. Ajá. Pero así a exhortar y confrontar a los flojos. Alguna versión puede decir flojos, ¿no? También. Desordenados. Muy bien. A esos hay que exhortarlos, hay que A los que no amonestarlos. hacen lo bueno. A los que no hacen lo bueno, ok. Bueno, y número 9, Perla. ¿Qué recomendaciones dio para aplicar con todos? Porque las recomendaciones anteriores, unas son para los líderes específicamente, las otras son para los desordenados, los que andan mal, pero luego da una serie de recomendaciones o instrucciones que aplican para todos. ¿Cuáles son? Estar gozosos. Procuren siempre lo bueno. Ok, estar contentos, gozosos, practicar la oración, ¿verdad? No pagar mal por mal. La gratitud, exacto. Ahí hay varias, ¿no? Hay varias instrucciones, varios consejos finales que aplican para todos. Den gracias de todo. Todos lo debemos hacer, ¿verdad? Ser agradecidos. Ajá. No menospreciar las profecías. No apagar el espíritu. No menospreciar las profecías, no apagar el espíritu, Saludar a todos los hermanos. saludar. Retener lo bueno. Oiga, y ahí dice, es el texto que dice saludar con ósculo. Con un saludo santo, dice esta vez. Ahí depende de la versión, ¿verdad? Y esto me da risa, ¿no? Porque como un texto puede traer, pues si no doctrinas, pero sí prácticas en congregaciones. Porque esto de saludar con ósculo santo, luego lo toman muy literal en algunas partes. Y alguna vez les platiqué mi experiencia en una iglesia que fui allá en Tampico, en donde yo fui invitado a predicar en un culto aniversario de la Unión de Jóvenes, un sábado en la noche, y me quedé al culto del domingo. Y pues me habían platicado mucho de esta iglesia, una iglesia muy grande, ¿no? Bueno, como 600 miembros. Y pues quería tener la experiencia, y vaya que la tuve, porque al final, ya cuando se iba a terminar el servicio, tenían ellos la costumbre, la tradición, de que todos los invitados que estaban por primera vez en la iglesia, el pastor decía, bueno, a ver, todos los invitados pasen por favor hacia la salida. Ya de cuenta te paraban a todos hacia una filita, y entonces cuando ya empezaban a irse todos los hermanos, estábamos los invitados formaditos ahí, y el pastor decía, literal, hermano, pasen todos y todos saluden a los invitados, abrácenlos, bésenlos, estrújenlos, así literal, ¿no? Yo soy una de las personas más, pues así, ¿verdad? Que si usted se me arrima, bueno, Iván también es así, más o menos, ¿no? Pues sí, si te quieren agarrar y todo, tú te haces así como que, hazte para allá. O sea, así como que no soy muy afecto, ¿no? Digo, he mejorado bastante el paso de los años en el ministerio, pero me cuesta. Entonces, la verdad, yo me aterré, sí me dio mucho terror. Y luego ver, y toda esa gente me va a abrazar. 595. Sí te espantas, ¿no? Y fue literal, y el pastor en el micrófono, pásenle, hermano, abrácenlo, bésenlo, estrújenlo. Con ósculo santo. Y, hombre, qué bárbaro. Imagínese. Como no la vas a ver.
Entonces, hay quienes toman esto muy literal, ¿verdad? Y pues no, o sea, son de esos textos que yo siempre he dicho, ¿por qué vas a hacer una doctrina de un texto? Sí dice ahí, pero habría que revisar, ¿no? La versión y ver, y sí, puede ser un beso santo, como traducen algunas. Acá, ¿cómo dice? Saludos santo. Un saludo santo. Digo, hay maneras de saludar. También la Escritura dice, y lo hemos visto ahora con la pandemia, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, no se puede desarrollar una doctrina en base a esto que dice ahí. Entonces, un saludo bien, ¿verdad? Normal. Ahora hemos aprendido mucho del puñito y del codito y cosas así. Entonces, el beso, pues Judas entregó al Mashiach con un beso, entonces. Digo, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar, entonces, pero quien sienta a hacerlo está bien. Y cuando tienes la confianza también está bien, pero pues va a depender mucho de cómo fuimos educados, de cómo aprendimos, de cómo fuimos enseñados. Pues a mí, por ejemplo, quien fue mi pastor o quien fue mi mentor, siempre me dio muchas recomendaciones. Y una de esas era que nunca anduviera besando a las hermanas, ¿verdad? Entonces, usted nunca ande besando a las hermanas, así. No, pues está bueno. Y si usted va a una consejería con la puerta abierta y su esposa siempre por un lado, nunca solo. Y si usted va a ir a recoger una hermana a su casa, llévese a otra hermana. Y no ande con las hermanas jóvenes solo, y así muchas cosas. Entonces, pues aprendes una forma de hacer las cosas y sobre eso te vas, ¿no? Y ya es a veces difícil cambiar. Entonces, pero igual he conocido congregaciones como esa, en donde, pues no critico, ¿verdad? Pero dijo uno por ahí, no comparto. Pero bueno, cada quien. Mande. Nomás por una plática añadiendo al tema. Precisamente ayer estaba viendo una entrevista de un pastor, al igual a nosotros los ha tocado ver, que se llama Freddy. Entonces decía, estaba con un hermano y era el tema que tenía, que por qué el hermano no se dejaba abrazar. Y a él empezaba a preguntarle cuál era su inconveniente, porque no se dejaba abrazar. Y el hermano que estaba entrevistando le decía, es que yo nunca tuve el afecto de mi padre, dice, nunca me lo demostró, el afecto, el amor. Dice, por eso dice, yo no siento el hacerlo, dice, con el abrazado, dice, que aún las manos, abrazarlo. Dice, no lo siento. Y ya le pregunta el pastor, le dice, ¿y usted a sus hijos los abraza? Dice, no. Dice, pero yo amo a mis hijos. Dice, pero ¿cómo les demuestra el amor? Sin una muestra de cariño. Uh-huh. Y ya dice, no, debemos de demostrar, dice, el afecto, dice, pues es a través de un abrazo. Y él mencionaba, o sea, un abrazo saludable, ¿verdad? Mostrando el cariño. Dice, porque dice, es necesario, dice, tanto para usted, dice, como para sus hijos, es necesario demostrarles a través de un abrazo. Y ya terminaba concluyendo, dice, ¿sí me permite darle un abrazo? Le dice el pastor. Y le dice, ya después de toda la explicación, dice, sí, dice, nadie me había hablado así, dice, nadie me había dicho así. Dice, yo amo a mis hijos, dice, ellos lo saben, dice que yo los amo, dice, pero yo no les amo demostrando el aprecio, el cariño, el amor, dice, los amo, dice, pero a través de
mostrarse hablando de varones, ¿verdad? Ahorita me acordé porque ayer lo escuché y me llamó el tema porque pues siempre la está muy al punto por el Oscuro Santo. Sí. Era lo que quería comentar. Pues a ver si lo veo y me convence. Bueno. A veces, o sea, como personas, a veces necesitamos un abrazo porque nos hace sentir bien y nos hace sentir seguros. Por ejemplo, una hermana me decía, a mí me gustan los abrazos que tú das, porque los das bien fuerte, dice. Y yo le decía, a veces necesitamos que nos den un abrazo, porque a veces de verdad tenemos como que traemos muchas cargas, traemos muchas situaciones en nuestra casa, y si recibes un abrazo sientes así como que ese abrazo pues viene de parte del Eterno, no viene de parte de la persona. Entonces, pues gracias por esa caricia que el Eterno nos manda a través de las personas, que muestran de esa manera su cariño y su amor. Porque en mi casa no había abrazos con mis papás. Yo por eso soy bien así de tema. Es que ya depende de, a lo mejor a usted, porque a usted sí le gustan los abrazos, pero hay personas que no pueden. Porque hay diferentes formas de expresar tu amor y diferentes lenguajes. Y hay algunos para los que el contacto físico es muy importante, pero para otros como que no. De hecho, ya hablando, ya que todos estamos expresando la terapia. En mi caso, y yo ya no tengo mucho más porque creo que, o sea, como convivo más con mi mamá, creo que se me pegó mucho el hecho de que convivimos con la gente, pero si es como mucha gente, como que nos alejamos, nos retiramos. O en mi caso, a mí me sucede que pues estoy en mi casa o estoy en un lugar, pero hay demasiada gente, me duele la cabeza y me tengo que retirar un momento porque me siento agobiado. No sé por qué. Pero no es por malas cosas, sí los quiero y todo, pero es como que me siento así. Y al final como que se me pegó un poco eso en el sentido de que pues sí, a veces me siento agentado. Si no es gente que conozco o acostumbrado, es como que pues me retiro tantito porque no sé. Sí, ahí todos somos diferentes, ¿verdad? Y como ya se dijo, tiene mucho que ver el cómo creciste, tu entorno, incluso en algunos casos puede haber hasta traumas, ¿verdad? También. Entonces ya ahí, pues cada quien necesita tratar consigo mismo, como enfrentar tus propios demonios, porque a veces es eso también. Pero acá no hay algo establecido como una regla que tiene que ser así, no. Por eso decíamos, esto de los Oscuro Santo es nada más una mención, pero no es como que una regla que se tenga que seguir. O sea, no es como que, no, todos aquí se tienen que besar y todos se tienen que abrazar, no, ¿verdad? Sí manifestar el amor, sí amarse, como dice la Escritura, pero hemos entendido el término amarse es mucho más amplio, no está limitado a solo contacto físico, sino a muchas más cosas, ¿verdad? Bueno, tampoco decimos que no son necesarios, como ya dijeron, hay casos específicos donde sí es necesario un abrazo, ¿verdad? Una muestra de afecto. Número 10 y última. ¿Qué palabra profética segura les dio Saulo a los tesalonicenses al final de la carta? Ya para cerrar, hay una palabra ahí, profética segura. Palabra. Eso de que se manténgase irreprensibles. Que esta carta sea leída por todos hasta la venida de nuestro Señor. Que se mantengan santos para que cuando venga Yeshua estén presentables. Ok. A ver, va a depender de la versión que estén leyendo. Yo en mi caso yo puse que esta carta va a ser leída por todos los santos hermanos, que yo supongo... Bueno, es una instrucción que sea leída, pero hay una promesa. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado y accesible para la vida del Señor Jesucristo. A ver. Sí. El 23. 23.
Sí, el 20. Que el favor de nuestro Maestro Yeshua, el Mashiach, sea con ustedes. Es el último versículo. Ese es el 24. El que los llama y el que los llama es fiel y él Esa es la palabra profética, la palabra, la promesa. ¿Sí? La fidelidad. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo? Que el mismo que te llamó es el mismo que va a completar la obra en ti, ¿verdad? O sea, él comenzó, hay otro texto que dice: el que comenzó la buena obra, ese también la completará, ¿no? Esto es algo muy parecido, o es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, esto es una palabra profética segura. El mismo que te llamó, él te va a perfeccionar, o él te va a llevar hasta la meta, ¿sí? Él va a completar su obra en ti. Entonces, tú confía. Esa es una palabra profética muy, muy segura. Bueno, hermanos, pues concluimos el estudio de esta primera a los tesalonicenses y nos toca decir: Hazak, Hazak, venid, Hazek. Sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Nos vemos en la segunda a los tesalonicenses. Mande.